¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Qué Bien, bueno. gracias. Qué Bien. bueno. Ya, vamos a empezar. Mm, ya, ¿se ve? ¿O no? Sí. Ya. Es que en primer lugar, con esto de la estrategia de relación, lo estuvimos viendo como ir explicando por qué tienen esos valores. Porque como nosotros teníamos que asignarlos, lo tratamos de ir desarrollando. Por ejemplo, las empresas que venden paneles solares tienen una expectativa media, ya que ellos van a brindar principalmente los productos y tienen una alta fuerza debido a que eh, hay eso de los pocos proveedores, entonces ellos son importantes, ese tipo de cosas. ¿Está Ya. bien hacerlo así o no? Quieren hacerlo como por involucrado. Sí. ¿Sí? Sería un tipo de estrategia específica o focalizada. Ah, ¿y a qué te refieres con eso de estrategias? Porque lo que yo interpreto de poner estrategias como según involucrados, eso. Lo que pasa es que estaba viendo mi informe y yo tengo estrategias generales, específicas o focalizadas y organizativas. Entonces, lo que me están diciendo ustedes es una específica o focalizada, porque están considerando las expectativas de sus actores y están como trabajando como las problemáticas que podrían surgir con ello, Mm, ¿cierto? sí, sí, eso. A ver, ¿dónde está el chat? Como que la definición es esta. Mm. Entonces podrían poner como partir como con esta definición y con ello continuar con todo lo que tiene. Comprendo. Como, ¿eso era lo que te referías cuando nos hablabas de que teníamos que mencionar el tipo de estrategia a usar? Ujú. Ah, ya. Ok. Luego, em, estuvimos haciendo lo del área de estudio, que no sé si la Fer o la Scarlett tienen alguna duda aquí, ¿o no? Yo puse una nueva tabla que encontré en Pladeco. Había otra, pero no sé quién, o sea, no estaba ahí, pero se la borraron. Ujú. Pero eso me parecía que eran los datos de Valparaíso en general. Y lo otro, que no sé cómo obtener los datos solo de la Avenida Placeres. Entonces, ¿podría ser yo un estimado nomás? Mm, a ver, ¿consideraría solo las casas que están en la avenida? ¿O igual incluiría como en los pasajes? Yo creo que los pasajes también. Podría ser acá, creo que se llama La Puntilla, el sector que está como por los depas rosados. Y bueno, a ver, dame un momento, a ver si puedo encontrar algo.
¿Cómo pensaba estimarlo? Como la cantidad de, o sea, como el aproximado de las personas que viven en una casa y contar las casas y así ir como sacando la cantidad de habitantes. Ah, ya. Estaba pensando en... Ya, la info que como que estoy encontrando así como rápidamente es solo Cerro Placeres. El problema es que Cerro Placeres llega hasta arriba, hasta la Juan Pablo II, y son caleta. Entonces podría considerarse Placeres Bajo, porque Placeres Bajo creo que es de la Plaza de la Conquista hacia abajo. O sea, la Sí, información que había encuentro ese dato. encontrado la Scarlett. Ah, ya. Es que más abajo está la población estimada. Y en la población estimada contaron desde Placeres Bajos hacia... Entonces tomó esa. Ya, y esa fue la que ya estimaron, la de las casas y eso. ¿O no? Es que no sé por qué este es el área de influencia y no sé si lo otro está bien estimado porque al final es un dato que se puede obtener, entonces no está estimado, según yo. Ángela, ¿podría bajar un poquito para ver eso? Está en el título Caracterización y estimación de la población. Ahí. Están como los datos, porcentaje. Ya, está bueno esto. Lo que sí, para lo que me decías tú de Avenida Placeres, habría que reducirlo. Entonces ahí podrías hacer un supuesto de que como la población que rodea y está en Avenida Placeres, por ejemplo, un tercio de Placeres Bajo. Ya. Ya, ahora con el tema de identificar a la población, acá tuvimos una duda ayer porque lo que estuvimos hablando cuando empezamos con el tema del informe eran de que iban a ser los transeúntes y conductores de la Avenida Los Placeres, pero encontrar como datos para ellos igual estaba un poco complicado y por eso se usó a los habitantes del sector de Placeres Bajo, que ellos iban a ser la población. Entonces estaría Ya. bien colocar que la población va a ser los habitantes de Placeres Bajo, que sean los transeúntes y conductores, porque son quienes viven ahí y se involucran de forma más directa con el proyecto y la problemática también. Podría dejarlo ellos como directos y como indirectos a transeúntes que pasan pero no son pobladores. Y para los conductores podrían estimarlo con algún indicador. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, este porcentaje de la población es conductor. Puede que esté en el informe del LADECO, en la parte de preferencias. Ya. A ver. De... Ya. Según el censo de este año,
En la región de Valparaíso, el 62,5% de la población tiene licencia de conducir. ¿Cuánto era el porcentaje? 62,5%. Ya. ¿Y eso estaría bien independiente de que sea de la región entera y no de Plaza Arenas? A ver, déjame ver como por comuna. Ya. Mejor lo voy a dejar en el chat. Ahí está. Eso es de Cerro Placero. Y ahí uno podría pensar que uno tenga licencia de conducir no implica que uno maneje, pero eso se equilibra pensando en las personas que manejan y que no tienen licencia. Ok. Y acá, para el tema de la escritura, más bien sería que la población objetivo serían los habitantes, o le ponemos como población objetivo beneficio directo, o cómo lo ponemos acá en esta parte. Podrían ser habitantes, los cuales son transeúntes, o sea, además de habitantes, son transeúntes y conductores, pero que está dentro de habitantes. Siento yo. Sí, son como los habitantes que son transeúntes y conductores. Y para el tema de caracterizar... Indirectos serían conductores y transeúntes que no viven aquí, es decir, estudiantes, personas que van pasando, profes, etcétera. Ya. Y para esto de caracterizar y estimar la población, estaría bien solo hacerlo con la objetiva y no con la indirectos y directos, porque esos son los beneficiarios, ¿cierto? ¿Cómo me decías? ¿Lo de caracterización? Sí, tendría que ser solo para la población objetiva, que serían ellos, los que viven ahí en la avenida, que es lo que estábamos haciendo, pero no estos, que son los transeúntes no pobladores, porque son beneficiarios indirectos, que es otra cosa. O también tenemos que caracterizar y estimar a la población. Espérame. Sí, yo creo que podrían ser ambas, solo que en la parte de caracterización podrían como no esforzarse tanto en caracterizar la indirecta. Ya. Pero sí, habría que estimar ambas. Ok. Y acá se podría usar lo de los datos que me acabas de decir, esto de que tienen licencia. Sí. Ya.
Ok. Y con los transeúntes no pobladores, ¿se podría usar un estimado, por ejemplo, de los estudiantes que están en la Santa María, quizá? ¿O no? Sí, también. Ya. Ahí. Sí, sí, exacto. Porque la gente que no vive aquí vendría siendo eso. Sí. Es como un buen ejemplo. Sí. Ya. Perfecto. Y también en esto de la metodología de evaluación no tenemos que realizarlo, ¿cierto? Solo teníamos que mencionarlo. Ángela, ¿sabéis qué? Para calcular los transeúntes como de la U, pero que no son de aquí, o sea, que no viven en el cerro, podrías tomar la cantidad de alumnos de la U y quitarle el número como de becados de residencias de la U. Ya, eso sería como una parte. La otra sería como quitarle los que viven pero que no tienen la beca. Ese es más difícil de cuantificar, pero ahí podrías hacer un supuesto. Sí, Digo, como para que no se repitan datos. y me parece bien. Y Déjame ver cuántos hay en el grupo de becados. ya, Ya, hay 561 participantes. ese es mi grupo de WhatsApp. Sí, grupo de WhatsApp. La mayoría es por la cena nomás. para La pechar. verdad. Así Ya, que sería lo que sí. Ya, esto es un dato importante. Para la segunda postulación, habían como 2000 postulaciones para la beca. Y uno podría inferir que la mayoría de esas personas sí viven en el cerro. ¿Cómo no entendí? No entendí qué pasó. Lo que pasa es que para la beca hubieron más de un llamado y en un momento se solicitaban 2000 becas y solo habían 200 cupos. Pero como que igual quiere decir algo el que hayan 2000 postulaciones. No todos son del cerro ni de Valpo, pero igual es harto. Sí. Lo otro sería ir al R y pedirle un estimado y después lo ponía en referencia como relaciones estudiantiles. Bueno, y en caso de que no consigamos esto, podemos mencionar lo del grupo de WhatsApp, pero de otra forma más formal. Sí, sí. Ya. Eso o hacer un supuesto como de este porcentaje de sanzanos vive en el cerro. Y eso. ¿Sí? Ya. Y en esto de la metodología de evaluación, se supone que teníamos que escribir lo que teníamos en el informe anterior, ¿o no? No calcular nada. Exacto, no hay que calcular nada aún. Solo tienen que definir la metodología que van a ocupar. Porque en la parte de marco teórico pones como la metodología que existe, pero en este punto tú la defines. Defines cuál vas a utilizar. Hay que decidir cuál de esos dos. Sí. Ya. Ya. Y acá en esta parte de la oferta tenemos un pequeño problema. Y te voy a contar lo que pasa. Es que hablando ayer con las chiquillas, nos dimos cuenta de que no podemos considerar como oferta a quienes son los que distribuyen energía en el cerro, porque nosotros no vamos a distribuir energía, sino que vamos a colocar postes y ellos nos van a dar energía a nosotros. Entonces, los mencionamos por aquí
de que hay dos grandes empresas, como son Chilquinta y CGE, pero eso no más. Y nos empezamos a basar más bien en la cantidad de postes que hay en Valparaíso, que son estos, y los que hay en el Cerro Placeres, que son 116. Pero según el estudio que realizamos en terreno, hay aproximadamente 54 en la Avenida de los Placeres. ¿Eso hasta ahí estaría bien como justificado o no? Espérame. Voy a volver un poquito al punto anterior. Para esta entrega, en verdad, metodología, como aún no se ve cómo vas a determinar como la viabilidad o no, van los dos tipos de análisis en metodología de evaluación. Ya. O sea que aún no decidimos. Exacto. Ya, solo se menciona. Sí. Ya. Ok. Ángela, ¿Qué? el Pablo tiene la mano levantada, no sé si la levantó hace rato porque se equivocó o porque quiere hablar. Pablo, ¿quieres decir algo? Quería preguntarle a Angie, ¿cómo vamos a ver la cantidad de alumnos que hay en la USM? Porque según Wikipedia hay 2100 y no creo que sean 2100. No sé si todavía estará. Déjame ver, porque antes había una página donde había un dashboard con información de los alumnos por género y por carrera y todas esas cosas. A ver, creo que era transparencia USM. Base de datos. Entonces, habría que ver si es que le funciona ese link, porque a mí me sale algo de Microsoft Fabric y no sé qué será. A mí me funciona. Buena. Te voy a mostrar. Mm, ¿Ahí se ve o no? Sí. Ya, eso fue lo que me abrió el link. Ya, podrías probar con docencia de pregrado.
¿Qué está pasando? Ah, quedamos lo mismo. Puta. Ahora estoy viendo otro. Ya. Esta era. Entonces aquí salen las matrículas. Voy. Me coloco aquí. Ok. Creo que tienes que avanzar. Es como una lámina. Sí. Ay. Wow. Angie, eres toda una hacker. Wow. Bueno, entonces aquí estimamos lo de Sí. los estudiantes. Ay, la esfera ahí, muy rápida. Ya. Bueno, ahora volviendo a esto del análisis de la oferta, como te contaba, nos vamos a basar por la cantidad de luminarias que hay. Y hasta ahora encontramos información de que hay 5.108 en la región de Valparaíso y de esas 5.108, 116 corresponden al sector de Portales Ya. y 54 corresponden a la Avenida Los Placeres según nuestro estudio realizado en terreno. Y el tema con esto es que funcionan en base a sodio, lo cual ha generado que su vida útil sea reducida y ahora estén defectuosas u obsoletas. Entonces, en eso nos basamos al hacer el tema del análisis de la oferta, pero tenemos un problema grande aquí que, según yo, como que se están mezclando dos ideas. Se está mezclando la cantidad de oferta de luminarias de sodio con la de los paneles solares, que es lo que nosotros les queremos como dar a conocer de que es una buena opción usar los paneles solares, pero no estamos mencionando la cantidad de paneles solares que hay en la avenida, por ejemplo, que debe ser muy baja, pero nuestro enfoque de la oferta actual tendría que ser las ampolletas de sodio, porque son las que se usan, o las de los paneles solares, porque son las que nosotros vamos a empezar a implementar, y nos tendríamos que enfocar en si es que hay oferta de eso o no. Esa es la duda. Ángela, lo otro, la Nati había dicho que si le podías mostrar el Excel de la demanda que está arriba, para mostrarle cómo se está haciendo la demanda para ver si tiene alguna sugerencia de cómo hacer la oferta. Ok. ¿Lo muestro ahora o después? Después, no sé si la Angie te va a decir algo de lo que le dijiste. Ya. Muéstrame nomás, porque estoy pensando. Bueno, este fue la población proyectada. Ángela, métete el link. Voy al link. Ay, No, ese no es el link, esa es una noticia. ¿dónde está el otro? Este. Sí, ese sí.
Scarlett, ¿te lo podrías explicar tú a la Angie? Como lo hizo la Nati, no sé mucho más, pero como que lo que dijo o sea, la Nati, por ejemplo, ahí usó la población y el año, y ahí lo proyectó, pero la duda que tenía ella era cómo hacer la oferta proyectada, porque como dice la Ángela, estamos mezclando los datos. Entonces no sabía si hacerlo con la oferta de iluminarias que ya hay, que son las de sodio, Odio. Sí. o tal vez ver lo de las empresas, como oferta de empresas que podrían proveer esas luminarias. Pero como que no sé. O que se vea por el tema de la vida útil, que como están hechas de sodio y la vida útil es de 10 años, tal vez se pueda proyectar así. Porque como se usan las dos después para hacer la última parte. En algún informe como el Pladeco o no sé, algún plan regulador, ¿salía en alguna parte como el tema de las luminarias? Como eh, si se, por ejemplo, se proyectaba empezar a utilizar de otro tipo. Yo había leído en alguna parte que igual la luminaria de Valparaíso es como antigua, entonces querían reemplazarla por LED. Que de hecho eso iban a hacer con un espacio de una plaza, que en donde ya las luces quedaron Luz LED. Sí, y eso. acá está de dónde sacamos esa información, Ya. de las luces LED. Esto. Mejoramiento de parque alumbrado público Valparaíso. Acá está la situación actual. Lo de la vida útil, que son 10 años. Ah, mira, aquí está lo de el problema, de la inseguridad. Es bien similar a nuestro proyecto en verdad, pero usa luces LED. Y no hace proyecciones, eso sí. Solo menciona los cambios, las etapas, los montos, pero no proyecciones. Esta es lo de portales, que fue el dato que encontramos. Ese. Y eso no nos tiene. Ya. Sí. Igual se podría ocupar esta información porque en el fondo, en base a, a la iluminación actual, lo que se proyecta sería, me imagino yo, la misma cantidad de postes, pero con luz LED. Sí. Entonces habría un déficit de otros 54 postes de un material, o sea, de los que proponen ustedes. ¿Cómo? No entendí muy bien esa parte. Que en el fondo, realmente la oferta actual viene siendo 54 postes como simples o tradicionales, por así decirlo, y se proyectan 54 postes en el mismo lado, porque me imagino que en ninguna parte encontraron de que se iban a poner más, o desde el otro lado de la vereda, o sea, de la calle, pero serían postes con luz LED, o bueno, los postes que me mostraron ustedes. Ya. Y eso de la proyectada, tendríamos que decir que permanece como constante la cantidad de postes, que serían 54, pero cambia la ampolleta. Claro, que en base a lo que han investigado, no se ha encontrado
alguna proyección con una distinta cantidad de postes o algún cambio en la cantidad. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, si hacemos la proyección acá con los años, acá tendría que ser todo el rato 54, 54 y 54 nomás. Y el pronóstico... Es que como que en el fondo la oferta no va a cambiar a menos que salga una oferta como el proyecto de ustedes. Eso es lo que se está viendo en el mercado. Sí. Y si hiciéramos ahora la función pronóstico, si nos da constante, igual estaría bien. ¿En demanda? En oferta, ¿En oferta? por la justificación que estamos dando. Claro, sí. O sea, no habría problema. Porque, bueno, después la brecha se va a ver en... Bueno, de por sí ya habría brecha, porque no es suficiente con los costes que hay como para la población. Y a medida que se va proyectando, esa brecha va aumentando, porque su demanda va a ir aumentando. Ya. Ok. Entonces, por ejemplo, toda esta información que encontramos con respecto al uso de paneles solares, esto es como más bien una justificación de que se ha implementado en sí los paneles solares, pero no aporta mucho para lo de la oferta. Entonces lo borramos nomás, o estaría bien igual tenerlo como respaldo, porque lo que tratamos como de dar a conocer con esto de la información de los paneles solares, que es el tema, por ejemplo, de que hay una fuerte radiación en la región de Valparaíso, es que se quiere hacer un cambio con el tipo de luminaria, pasar de sodio a paneles solares por todas estas razones. Ya. Esto Oye, ¿existe una oferta de eso en saliendo del cerro onda en la comuna de Valparaíso? ¿Que se hayan usado en la comuna? ¿Los paneles? Claro. ¿O en el Gran Valparaíso? No he buscado. Pero parece que, hablando con la Nati, ella me decía que estaba buscando información de ambas cosas, de los paneles solares y de la cantidad de luminarias. Y encontró información más específica con respecto a las iluminarias que a los paneles solares. Por eso tratamos como de irnos por este lado. Sí. Ya, con respecto a la info que ya tienen de paneles, sí, o sea, como que ponerla en antecedentes y con ello aportar a la justificación estaría súper bien. Ya. Ok. Ya. Y para el tema del déficit actual y proyectado, yo no entiendo muy bien a lo que se refiere eso. Así que Angie lo podría explicar, por favor. Ya. El déficit es la diferencia que hay entre la oferta y la demanda. Si es que toda la demanda está satisfecha en base a la oferta, no hay déficit y entre comillas está todo bien. Pero, habiendo una diferencia, es decir, ahora mismo, no sé, pensando en cuánto como abarca o
no sé cómo sería la palabra, pero como que por cada persona debería haber algún, como, no, por cada poste como que colaboraría o ayudaría a una cantidad de personas. Espérame, es que lo estoy tratando de llevar a su proyecto. Porque lo que hice yo para mi proyecto fue, en la demanda, poner como los ciclistas actuales y los potenciales. Y en la oferta, la ciclovía. Y era como una cicloruta. Y proyecté. Y para hacer el déficit, lo que hice fue llevar todo como una misma medida. Entonces, en base a cuánto, como ciclovía por habitante, una cosa así, y aquí podría ser como poste por habitante, o sea, no por habitante, por poblador, podrían llegar como para poder sacar como el déficit o la brecha en los mismos términos, que serían postes. O me enredé mucho y empiezo de nuevo. Podrías empezar de nuevo. Ya. Angie, en vez de ser como por habitante, una iluminaria lo que hace en sí, por ejemplo, si hubiera 1 millón de personas en el Cerro Los Placeres o hubiera 10 personas, la idea sería que las iluminarias iluminaran todo el sector, indiferente si hubieran 1 millón o 10.000 personas, o entonces no sería mejor compararlo con el metro cuadrado, porque es lo que hace ella, es iluminar. También, sí, también. Sería como el metro cuadrado de Avenida Placeres. ¿Sí? O sea, podría ser, solo que su análisis de demanda fue por cantidad de personas. Ah, sí. Ah, entonces tendría que estar como en la misma métrica. El otro sería, de alguna forma, conectar el poste con el espacio y con la cantidad de personas. Porque con el espacio con poste, como que uno podría relacionarlo con las personas beneficiadas. ¿No? Eso sería como un poste de luz abarca, o sea, ilumina cierta cantidad de metros cuadrados y eso relacionarlo con la cantidad de personas. ¿O cómo podemos relacionar como las tres variables? Estoy pensando. Otro sería ver si, como, cuántos habitantes, perdón, cuántos postes por habitante debería haber en Chile, no sé.
Ya, según la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACET, la relación poste-habitante recomendada es un poste por cada 200 habitantes. Y en la práctica, según el MOB, es un poste cada 325. ¿Eso lo buscaste como cantidad de Le habitantes? pregunté a Bart, a Bart Google, pero la fuente es CONACET y el MOB. ¿Me cachai? Miren, a ver. ¿Dónde está el chat de la Ángela? Vamos a ver cómo hice yo el déficit cuando hice mi proyecto. Para que intenten relacionar lo suyo con esto. Lo que yo hice, como les decía, es en demanda puse cantidad de personas que eran ciclistas y en oferta le puse kilómetros de ciclovía que habían, que era casi nada. Entonces, con eso lo junté y así salió el déficit. Y de que está bueno, porque yo era el mejor grupo. Ay. Ahora con los datos que les acabo de dar, podrían relacionar, como está la tabla, que es como similar, está como el ideal, que sería uno por cada 200 habitantes, luego lo que es como actualmente, pero esto igual es como datos Chile, habría que buscar los datos como de la Comuna de Valparaíso y compararlos a cómo hasta ahora. Angie, ¿podrías mandar esa información del 1 por cada 200 habitantes Sí, al Meet? sí. Vale. Acá hay algo de la región de Valpo. Angie, y para el tema de, por ejemplo, tú colocaste San Felipe, Los Andes, región de Valparaíso, nosotros tendríamos que colocar región de Valparaíso y Placeres. Sería Placeres Bajo, Avenida Placeres. Sí. Lo que yo hice es que mi ciclovía era en Los Andes y San Felipe era como era como para comparar, porque están al lado. Y eso lo comparé con Valparaíso y País. Y podrían hacer lo mismo porque como acá están los datos de lo recomendable y también el promedio de Chile con el post habitante, les podría servir como para concluir de que ya se está mucho más bajo que el promedio y muy lejos o sea, más lejos aún que de lo recomendable. Comprendo. ¿Y tendría que ser una comunidad cercana a la nuestra? No es necesario. Lo utilicé porque me costó encontrar datos de los Andes, así que no es necesario que tengan más de una comuna. Ya. Podemos usar solo la nuestra entonces. Y compararla con el país. Claro. ¿Y el proyectado cómo lo sacaste? Porque en la demanda ocupé como el último año de mi proyección y de la oferta también. Pero lo que ataca es el resumen del déficit. ¿Qué es la diferencia entre la oferta y la demanda? Comprendo. Bueno, para este caso, entre demanda y oferta, o como se le vea. Y, a ver, es que
acá en esto de actual, tendríamos que usar esa diferencia que te acabo de mencionar y... o es la cantidad de postes, acá ya me estoy enredando. Sería la cantidad de postes dividido en la cantidad de habitantes que tenemos. Podría ser... ¿cómo está ahorita? Podría ser la relación recomendada de un poste por cada 200. Pero ahí como sale kilómetro de ciclovía por cada 100.000 habitantes, ahí nosotros tendríamos que poner como cantidad de luminarias por cada un habitante. Porque la relación era como de un poste por cada 300, uno por cada 325, uno por cada 200. Tendría que ser un poste o una luminaria por 200 habitantes. Ah, sí, pues sería con postes. O sea, sería la cantidad de habitantes por cada un poste. Habitantes. Claro, esa relación. Y ahí eso iría como en la parte que tú pusiste, kilómetro de ciclovía y guión 100.000 habitantes. Uh-huh. Y después en el actual, el proyectado, en el actual iría, en el caso de Valparaíso, creo que era, ahí actual sería 200, y el proyectado seguiría siendo 200, o tendríamos que hacer como una línea de una regresión, como en Excel, o no. O ¿Para dejamos como que proyectar? ¿Ah? ¿Para proyectar? ¿Sí? O lo dejamos como constante y sigue con 200. A ver. 4 mientras. Es que el cálculo que tiene que estar en la tabla, bueno, este ejemplo de tabla viene siendo la división, pues. Entonces sería en actual, en la comuna de Valparaíso sería 1 por cada 300. Uh-huh. Y en el proyectado tendría que ser como la cantidad proyectada de personas que van a haber Exacto. dividido en la cantidad sea, proyectada de postes. Y la cantidad proyectada de postes es la misma, entonces... Sí. La cantidad de personas proyectadas y la cantidad de postes que siguen siendo 54. Ya. Y Angie, en eso de las personas proyectadas y los postes proyectados, se trabajaría con estos datos de la demanda proyectada y la oferta proyectada, ¿cierto? Y ahí sería la división. Uh-huh. Ya. ¿Cuántas personas hay ahora en su población actual? ¿Pareceres bajos? Activa te digo. ¿Pareceres bajos reducido que habíamos dicho hace un rato? Aquí está. Ya. 9.047. 9.047. Y con eso hay que hacer la proyección. Uh-huh. Ya. O sea, más o menos, porque lo que pasa ahora es que estamos considerando los postes de Avenida Placeres
y no los postes de todo Placeres bajo. Entonces habría que achicar la población. No sé, Sí. un tercio. Y ahí en un tercio podría estar pobladores, transeúntes, conductores, como que no viven ahí también. Podrían hacer ese supuesto. O no sé, un cuarto. O 2 tercios, no sé. Y Angie, siguiendo con esto, los datos que se tomarían, ¿cuáles serían? Porque si es la división con los años, por ejemplo, 2024 dividido en ese 2024, ¿qué dato tomamos para tenerlo como referencia si son proyectados de todos? Para ponerlo aquí y acá. En el punto de población, ¿o en cuál? En el de déficit, Ya. Dame un segundo, Ángela, al tiro. Un segundo.
Ángela, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cuál año se coloca aquí, en esto de actual y proyectado? Yo tomé actual, el de ahora, proyectado el último de los cálculos. El último horizonte. Ya, miren, saben que yo no me acuerdo cómo se calculó esto, porque yo hice la demanda y los demás de mis compañeros hicieron la otra parte. Entonces lo que voy a hacer es sacarle pantallazo y en una de esas encuentran cómo se llegó la proporción. Ya. Porque por lo que entiendo, como que se tomó la cantidad de habitantes como fijo y lo que fue variando aquí fue los kilómetros de ciclovía que eran los de su trabajo. Entonces nosotros teníamos que estimar o dejar alguna cantidad como de habitantes fija y cambiar lo de las iluminarias actuales con las proyectadas. No, la cantidad de habitantes sí varió, solo que aquí para el proyectado tomé el último año. Lo que no variaba era la ciclovía, porque era igual que los postes, iba a ser solo kilómetro 6. Y en tu caso, 54 postes. Entonces, ¿será que estos 1000 habitantes corresponden a la región de Valparaíso? ¿Y por eso lo pusieron como destacado aquí o no? 20 kilómetros. Quizá es como recomendable. Entonces creo que lo que se hizo fue dividir como los kilómetros por esos 100.000, no por la cantidad ahora. Ay, no sé. Es que si fuera así, no tiene sentido que sea 2,4 en los Andes, porque los kilómetros son 1,6. Cuatro kilómetros. Creo que tiene que ir como con la recomendación. O con los promedios. Porque ocupa aquí el promedio nacional. Que sería como esos 300 y tanto de promedio de Chile. De postes. Y no podemos hacerlo más sencillo quizás y ponerlo así. Déjame ver. Así como el actual va a ser la cantidad de postes, que sería 54, dividido en lo que dé la demanda proyectada, que sería esto. O sea, sí, para el actual. Y ahí nos va a dar un valor. Y en el proyectado sería tomar la cantidad de postes que nos dará en este 2035 dividido en la población. ¿Quieres calcular como la proporción entre postes con cantidad de personas? Sí. Sí, podría ser, solo que como la cantidad de postes, pero ¿ahí ocuparían los 54 o ocuparían la cantidad de postes de Placeres Bajos?
Usaríamos los 54 que son de la avenida Los Plazas. Sí, está bien, solo que en ese caso, como les decía, en la demanda habría que reducir la cantidad de población Sí, pues ahí a tendríamos una que usar proporción. como un cuarto, un tercio de esa Eso mismo. población. Ujú. ¿Y ese un cuarto o un tercio lo podemos definir así tal cual o tenemos que poner Por una... supuesto. ¿Y cómo podemos decir así como se decidió considerar que es un cuarto? Podrían verlo según el mapa, como, ¿cachar? Más o menos, más o menos, como según el mapa, Placeres Bajos ocupa un cuarto de todo lo que es el territorio de Cerro Placeres, una cosa así. A menos que encuentren, a ver, déjenme preguntarle a Bar, ¿cuánto es? Ángela, y tú decías que era dividir la cantidad de postes por la cantidad de habitantes. ¿No sería mejor la cantidad de habitantes partido por la cantidad de postes? ¿Por qué? Porque ahí nos daría la cantidad de habitantes por cada... Espera, déjame ver. Era 9000, digamos 54. Sí, pues si fuera como la cantidad de habitantes partido por la cantidad de postes, nos daría como la cantidad de postes, o sea, la cantidad de habitantes que hay por cada un poste. ¿Cachai? En cambio, si divides 54 dividido los 9000 y tanto que eran los habitantes, te daría 0,006 y eso sería como la cantidad de postes que hay eh, por cada un habitante, creo que sería. Pero siento que tiene más, como que mejor interpretación dividir la cantidad de habitantes por los postes. Ya. Al final le pregunté a Bart y me dice que el 54% de Cerro Placeres es Avenida Placeres. Y le dije, hoy es mucho, y me dijo, sí, pero es así. Y la fuente es el INE, de el censo de este año. Angie, ¿cómo se llama esa cosa que le preguntas? ¿Va? Bart. ¿Cómo era que el 54% de los placeres, de Cerro Placeres, está representado por placeres bajos? Uh-huh. Angie, ¿puedes escribir por el Meet cómo se escribe? ¿O es B larga Voy o no? Voy a escribir. ¿Eso era o no? Ahora. No, ¿cómo se llama la página? Le pregunto. Bart. Ah, A veces como que no quiero hablar
escribir en español y ahí tenés que decirle, hola, podemos hablar en español, pero se le ponía en inglés y ahí te funciona bien. Entonces, acá habría que hacer otra columna y trabajar con el 54% de estos datos. Espérame, ¿esos datos de qué son? Del ¿De cerro placeres bajos o de todos placeres? Todo placeres. Sí, tendría que ser el 54,4% de eso. Ya. Y ahí recién tendríamos lo del cerro, o sea, lo de placeres bajos, y ahí podemos hacer lo del déficit, y esa sería nuestra demanda proyectada, la de placeres bajos. Sí. Perfecto. Y de hecho ni siquiera es placeres bajos, es Avenida Placeres. Y yo le pregunté, ¿no te estás confundiendo con placeres bajos? Me dijo que no, que era Avenida Placeres. Bueno, lo ha afirmado que eres para una hacker. Ya, ya, Angie, muchas gracias. Esas son las dudas que teníamos hasta ahora. Vale, chicos. Que estén bien, nos Gracias, estamos Angie. viendo. Que estés Chao. bien. Igual. Qué buena. Sí, voy a parar la grabación. Hay algo le iba a